Andy, ciertamente la situación que estamos viendo, que está sucediendo en toda la América Latina, combinada con algunas tensiones adicionales de países como Estados Unidos, los temas sucedidos los temas sucedidos de Estados Unidos y con el ISIS y los posibles riesgos que podrían estar implícitos ahí, vis a vis con la situación de la República Dominicana en temas del turismo, en temas del mismo cambio que estamos viendo a nivel político, que pone reglas del juego pues diferenciadas, una población más polarizada. Entonces yo creo que es muy relevante nosotros pues estudiar qué cosas similares tienen estas economías alrededor de República Dominicana, gente de la región. Para los inversionistas internacionales, Andy, nosotros somos primero la región y después República Dominicana. Entonces obviamente que el riesgo región es un riesgo que termina impactándonos. De hecho, el riesgo país tú ves que ha venido aumentando ligeramente en las últimas semanas como consecuencia un poquito de lo que nos ha traído el riesgo región. Si nosotros vemos Argentina, acaban de pasar las elecciones, unas elecciones donde finalmente la gente se sorprendió, porque la manera como Macri sale del poder no fue con una diferencia tan significativa. Mucha gente esperaba un resultado mucho más bajo y creo que estuvo alrededor del 42%, me parece, 41% en las elecciones, y lo bien que el presidente pues da la bienvenida al próximo presidente y los retos que hay de ahora en adelante en este país, que lo último que hizo no bien pasadas las elecciones fue que tuvo que poner un tope por el tema cambiario al tema de compra de divisas diarias por persona, creo que son unos $200. Entonces ciertamente este país que ya venía pasando muchas crisis por lo que la gente conoce como, lo que regularmente se conoce como la fórmula del Fondo Monetario, ¿verdad? Que ha estado presente en varios de estos países, ¿verdad? Porque también vimos pues lo sucedido en Ecuador, cuando el presidente llega, trata de poner orden, quitar subsidios, y es interesante porque la población indígena, que es la que comienza con la revuelta fuerte y logra que el presidente deje sin efecto la reducción del subsidio a los combustibles y la reducción del tema del personal del Estado, son ellos mismos los que están proponiendo un incremento del impuesto sobre la renta. Obviamente, ellos no deben pagar impuesto sobre la renta ninguno. Están proponiendo un impuesto del 1% sobre los activos, y son ellos mismos los que están, digamos, eso me parece interesante, porque ellos dicen, mira, yo estoy aquí, no estoy de acuerdo con que tú hagas eso, te entendí que tú tienes un problema fiscal, y yo creo, y esta es mi propuesta, la que yo estoy poniendo sobre la mesa, que también se necesitaban sentirse escuchados, que no viniera una fórmula. Perú, oye, una de las economías en los últimos años quizá tan bien vista como la República Dominicana. Vimos ahí como el presidente diluye el Congreso. Hoy en día se está cuestionando y hay toda una demanda por si él podía hacerlo o no. Ahora no saben cómo tomar decisiones porque no hay Congreso. El mismo, vemos que en Bolivia ya este presidente repite por cuarta vez, Sandy, por cuarta vez, y existen ya, la sociedad pues no quiere que esto suceda, dicen que cometió fraude, etcétera. Por otro lado, vemos en México que el presidente López Obrador tampoco ha sido muy exitoso, ha tenido sus problemas con Estados Unidos, no quiere aceptar la ayuda en el fondo de Estados Unidos para la solución de algunos problemas. Guatemala, que también se encuentra en un conflicto con Estados Unidos le quiere poner, a pesar del DERECAFTA, le está por poner aranceles a Guatemala porque está con el tema de aquellos inmigrantes que primero pasan por la frontera de Guatemala y quiere entonces Estados Unidos hacer de Guatemala lo que se conoce como un estado seguro. Haití, por otro lado, sabemos que se está pidiendo que salga el presidente. Los presidentes en Haití comienzan bien y a los 2 años ya nadie quiere saber de ellos. Hay una revuelta, hay muertes también en Haití, está sumamente difícil la situación en Haití. También en Chile, que creo que hablaste de eso la semana pasada,
Pues Chile, digamos que para algunos es la gran sorpresa, yo creo que para la mayoría. ¿Cómo ha reaccionado teóricamente la sociedad ante el anuncio de algo que parecía algo simple? Sin embargo, obviamente cuando tú entras a las raíces, cuando tú hablas con personas educadas de Chile, te dicen, no, mira, esto es un tema de una acumulación en el tiempo de cosas que llevó a una explosión social que desde mi perspectiva, Andy, no fue algo fortuito. O sea, la forma en que pasó, tuvo explotar todas esas estaciones de metro, una detrás de otra, con ese nivel de sincronía en él, todo esto en las calles, creo que van como unas 20 personas muertas, más o menos 7,000 personas arrestadas. Entonces, sé que está en un proceso de investigación. ¿Quién soporta esto detrás? Hay gente que dice, Estados Unidos creo que dijo que fue Rusia, que estaba soportando este cambio, hay gente que quiere que se cambie la Constitución, etcétera. Entonces, ciertamente tenemos una región, Andy, un poquito desalborotada. ¿Okay? Entonces, hay muchas teorías que ya vienen hace tiempo, que se explican o que se explican a través de las diferencias en términos de la distribución del ingreso en estos países. La región de América, después de Sudáfrica, es la región con una mayor diferencia, con una peor distribución de la renta, ¿verdad? En países, digamos, como África del Sur, donde ciertamente tú tienes temas étnicos, raciales, es normal encontrar esta diferencia en distribución de la renta, no tanto así en países como los nuestros, donde teóricamente hay una población más homogénea dentro de cada país, con una historia similar. Y entonces encontramos que Chile tiene, no el peor de los índices de Gini de la región, porque ahí tú te encuentras con que Brasil lo tiene inclusive peor que Chile, pero sí ha sido uno de los países que quizás se ha deteriorado más rápidamente y que este nivel de crecimiento económico quizás no se ha derramado como espera el chileno promedio. Hay raíces dentro de cada país que explican también los destinos de los países. O sea, cuando tú vienes a una República Dominicana y tú dices, bueno, el dominicano promedio te va a decir, mira, ver algo así en Dominicana es un poquito más difícil. Hay temas culturales, hay una historia y hay una historia de una población que históricamente no ha sido muy demandante a los gobiernos, y obviamente por eso quizás estamos un poquito más aislados de esa situación. Pero, Andy, ciertamente estamos en una era diferente. Yo tuve la oportunidad de conversar con un profesor universitario en Estados Unidos, y yo le decía, bueno, pero entonces, ¿cuál es la forma de que aquellos países que todavía tenemos una situación bajo control, no caigamos en eso dentro de 10, 15 años? Entonces él me ponía el ejemplo, mira Singapur, el mismo Chile. Le digo, bueno, es que Singapur y Chile, lo primero es que cuando mataban a una gente en Singapur o en Chile, uno se enteraba en los libros de historia aquí, en América. Pasaba cualquier cosa y no había lo que sucede hoy. Hoy en día un papá le da una galleta a una niña, sucede algo malo y el mundo entero se entera inmediatamente, así como algo que no es real, así como hay la comunicación ha permitido ir más fuerte con ese tipo de crímenes o de violencia, también ha permitido que la población sea menos tolerante, la población se sienta más empoderada con más información, vea lo que se puede hacer porque otros países lo están haciendo, y eso también pues complica. Dicen que este tema de Chile arrancó con un hashtag en las redes sociales y que eso arrancó por ahí. Mira, Andy, y a mí particularmente es algo que si somos inteligentes nos deberíamos comenzar a preocupar de eso con tiempo. Y cuando digo más que preocuparnos, ocuparnos de eso con tiempo. O sea, nosotros tenemos un coeficiente de Gini que no es muy diferente al coeficiente de Gini chileno. Tenemos un tema de salarios reales que no
no ha avanzado como ha avanzado el incremento o el crecimiento del país. Tenemos una población educada que ha sido el sector público, más bien el que ha empleado esta población. Tenemos un sector público que en los últimos años ha tenido un dinamismo quizá más fuerte que el sector privado como tal. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que hacer esas cosas con tiempo. Tú siempre aquí has hablado de los modelos asiáticos, de estos gobiernos que tienen una cuasi dictadura, una semidemocracia, pero que tienen algo muy importante. Y lo hablábamos antes de entrar al programa, y es la planificación que tienen estas sociedades. Yo ayer conversaba con alguien y le decía, mira, yo te voy a explicar la planificación con una sola palabra. ¿Verdad? La planificación es una ruta, que cualquier cosa que te ofrezcan que está fuera de esa ruta, tú simplemente no la ves y sigue adelante. Y si es demasiado atractivo, tú puedes hacer un pare, hacer una modificación a la ruta, pero tú vas a volver a la misma ruta. ¿Y eso qué te permite? Eso te permite avanzar sin dejar huecos en el medio, Andy. Porque es que cuando tú avanzas saltando, se quedan unas lagunas que si en uno de esos saltos, como tú estás a lo loco, te devuelves y caes en una de esas lagunas, caes profundamente. Cuando tú vas avanzando en una sola dirección, tú vas construyendo el camino. ¿Okay? Y esa es la diferencia, ese es el gran aporte de la planificación. La planificación lo hace con tiempo. Vamos a ver Canadá. Cuando Canadá decidió, mire, este es el tipo de migración que yo quiero, eso fue, Andy, planificado. No fue de que de repente, que vamos a ver, que el Congreso tiene que poner de acuerdo en la ley de migración, huyendo. No. Es que esto es lo que le va a pasar al país en los próximos 50 años. Y si nosotros no queremos que eso pase, nosotros tenemos que tener esta estrategia en estos países, con estos perfiles, y que vengan así, punto, se fue, y por ahí se fueron los canadienses. Y lo mismo pasa, la gente dice, no, que las relaciones de República Dominicana con China, eso se determinó hace como 15 años, Andy. Las relaciones, yo siempre digo, y nosotros pensamos que de verdad podemos decidir cómo va a ser la relación de un país así con nosotros. Eso lo decidieron ellos hace años. Su relación con América Latina se le haga más difícil o no, su famosa ruta, eso lo decidieron ellos hace años. Y hoy en día están viendo, dentro de 15 años en adelante, cómo nosotros vamos a empalmar esta ruta. No es raro que hoy en día, así como hace 30 años todas las patentes estaban en Estados Unidos, este giro que ha dado en la cantidad de patentes que entonces ya están saliendo del propio China, porque ellos comenzaron copiando, que también fue parte de su estrategia, y luego vino el proceso de comenzar a crear. Entonces no es raro todos estos pasos que vienen dando, y no son pasos al azar. Pero nada, yo creo que esta situación que nosotros estamos viendo en la región es una situación que debe llamarnos a nosotros a reflexión, y que hoy República Dominicana, que es un país que se encuentra, dentro de todo lo que querramos decir, se encuentra muy estable, bastante bien. Obviamente tenemos el achaque de la situación internacional, nos está dando y nos va a seguir dando por un par de trimestres más, y eso es un achaque normal, eso es un ciclo como cualquier otro. Pero más allá de eso, ciertamente los temas políticos van a pasar, en 6 meses van a pasar, en 7 meses van a pasar, y vamos a seguir, pero no podemos dejar y ser miopes ante una situación de una comunidad que el dominicano promedio escucha y entiende muy bien porque hablan español. Sí, mira, yo creo ya que también que esta situación de desaceleración del crecimiento que ha estado afectando a la mayoría de los países de América Latina es un elemento, como tú planteas, a tomar en cuenta. Cuando las economías están creciendo rápidamente, la desigualdad pesa, pero no es algo que está volviendo loco a la gente, porque está todo el mundo participando en una economía que está creciendo. Cuando las cosas comienzan a desacelerarse, entonces los que están siendo más afectados por la desigualdad que prevalece, como tú bien dices, en la región, América Latina es una de las regiones
probablemente una de las más desiguales del mundo. Hay países con diversos grados. No hay duda de que la región ha ido progresando, a diferencia de otras economías europeas y norteamericanas, donde partieron de una situación bastante buena y en los últimos años hay aparentemente un deterioro. En América Latina, por ejemplo, tú coges el caso de Chile, en 1990 el Gini en Chile era 0,57. Que esté ahora en 0,45, 0,46, quiere decir que ha ido mejorando, todavía es alto porque la meta debería ser 0,30, 0,32. Le queda un largo camino. República Dominicana en un momento también tuvo un Gini 0,55, está a 0,43, 0,44, cercano al de Chile. O sea, también ha ido mejorando. Uno ha visto los países de América Latina, con la excepción de Brasil, que la desigualdad ha ido poco a poco, no quizá a la velocidad que todo el mundo aspira, pero ha ido cediendo. Andy, pero hay algo importante ahí. Tenemos que medir la desigualdad, debemos medir la desigualdad con transferencia y sin transferencia del Estado. ¿Y por qué eso es relevante? Claro. Porque el Estado tiene un límite. Claro, y aquí hasta donde tú puedes llegar. O sea, si la distribución, o sea, si la recaudación no es lo suficientemente alta, tú no puedes pretender que el Estado te meta 10, 12% en transferencia del PIB. No te va a dar, porque eso es dar prácticamente la presión tributaria completa. Hay países en la región que tienen una alta tributación y el Estado puede volverse loco y dar más. Ricardo Lagos planteaba, expresidente socialista de Chile, que el problema fundamental de esa economía, dice él, que a pesar de su notable éxito económico, no pudo evitar que la gente en Chile diga que esperaban más del modelo o esperaban más de la estrategia. Como que hay un nivel de impaciencia frente a lo que es evidentemente un modelo que en lo económico ha sido exitoso, pero que dejó corta las expectativas de la población. Y él enfatiza que la culpa de eso la tiene la imposibilidad y los fracasos de una serie de reformas tributarias que no lograron llevar la presión tributaria chilena del 18 al 20%, que él estima que tienen, a un nivel que él entiende que debió ser la meta del 36-35%. Bueno, yo particularmente no comparto esa posición, o sea, yo no creo que con el estadio de desarrollo de las economías latinoamericanas usted puede estar aspirando a una tributación o a unos ingresos fiscales de esa magnitud, a no ser que usted tenga un estado súper poderoso en sectores como la minería, por ejemplo, que te permita extraer unas rentas cuantiosas que se transformen en unos ingresos del 15 o el 20% del PIB, como sucedió en algunos casos con Ecuador, por ejemplo, Venezuela en un momento. Pero eso no es así. Chile, el cobre es una parte, pero ya la economía de Chile es mucho más diversificada. Chile cerró el año pasado con ingresos fiscales del orden del 24% del PIB. Óyeme, está por encima del promedio del 20, el 21 de la región. Entonces, pedirle más a la economía puede ser que pueda darlo, pero ¿a costa de qué? Es posible que entonces tú comiences a afectar las posibilidades de crecimiento económico, de creación de empleo en un país donde todavía hay desempleo y todavía hay pobreza. Entonces yo creo que en esto el tránsito debe ser más gradual. Pretender que América Latina se va a tener que mudar a la presión tributaria de Europa para financiar un estado de bienestar que tiene hoy día hundida Europa, porque esa es otra cosa. Estamos mirando para Europa como que ese es el modelo a seguir. Pero ¿quién le dijo a usted que ese es el modelo a seguir cuando esas economías no crecen y están metidas en una crisis hasta aquí, endeudadas hasta la cabeza y no pueden hacer más reforma fiscal? Entonces no me lleve para un lugar donde no hay retorno. Nosotros tenemos en esta región que convivir con presiones tributarias que no van a ser las europeas, que posiblemente tampoco va a ser el 33% de Estados Unidos. Yo en eso me acoplo más con las ideas de Arthur Lewis, que en 1965 planteó que esta región y las economías emergentes deben tener una imagen de un gasto público en la vecindad de 20% del PIB, no más de ahí. Y forzar una serie de reformas que motiven al sector privado a ser competitivo, a contratar más personal e ir poco a poco creando las condiciones
de aumentos de salario. Entonces yo creo que nos ha atrapado este tránsito a un cambio dramático en el sistema democrático, porque el sistema democrático hoy es diferente al de hace 10 años. ¿Por qué? Porque ahora es totalmente permeable al impacto de redes sociales que han pasado o han dado lugar a lo que uno podría denominar democracias enredadas. Eso no era lo que teníamos hace 10 años o hace 15 años, donde tú tomabas medidas, pero la capacidad de organización para protesta era un proceso que tomaba mucho tiempo. Y es verdad que cuando se entronaban prevalecía mucho tiempo. A diferencia ahora, en democracias enredadas, las protestas te las montan muy rápidamente, pero los estudios que se han estado haciendo apuntan a que el maturity, el vencimiento de las protestas es mucho más corto que lo que teníamos en el pasado. Entonces eso es quizá el aspecto positivo de esto que estamos viendo. Ya me están hablando, tú oyes, de que en Chile se está como desalentando ya como que se está agotando, como que gente que venía de las afueras, como dice, bueno, yo no me puedo quedar más días, yo tengo que ir a... Entonces, y parece que Maduro ayudó, porque a mediados de semana salió en apoyo de una constituyente en Chile y de una reforma constitucional, y parece ser que en Chile eso, dije, no, pero espérate, si este hombre es lo que quiere intervenir aquí, o es las ideas de Maduro que vamos a meter aquí un momento, no me defienda, compadre. Y parece como que hay mucha gente ahora repensando. Uno lo que no sabe, en el caso chileno, es si Piñera va a poder él o no liderar un proceso de concertación para ver dónde es posible hacer concesiones, dónde no es posible hacer concesiones. Va a haber muchas influencias de dentro, desde fuera, y vamos a ver cómo termina. Pero la historia de lo que ha sucedido en Chile es una historia que todos debemos tomar nota, ver qué pasó, tratar de entender. Falta todavía, falta material que saldrá a relucir próximamente cuando el gobierno revele que arrojan sus investigaciones, y ahí uno tendrá más elementos de juicio. Pero en el próximo segmento yo quiero pasar a tocar algo que a mí me parece que es importante tener en cuenta también ya aquí en estos tiempos donde las redes sociales inciden tanto, y es cómo esta desigualdad se expresa en las redes y el cuidado que tienen que tener los que están arriba de la pirámide, reflejando cómo es su estilo de vida frente a los que están abajo en la pirámide. Volvemos en un momento.